está con la primer candidata concejal de Patria Grande, ¿no? ¿Podemos señalarlo o tiene otro nombre también? No, Patria Grande. Patria Grande, Clara Condenanza, que va en la lista que encabeza Leandro Moretti como candidato a intendente, a quien solemos tener como columnista en temas especiales, pero bueno, tiene otros inconvenientes que estarán relacionados con la campaña, no sé. No hago muchas preguntas, pero me dijo, no puedo ir, va Clara Condenanza, me dijo, así nomás. Me bajó la línea Leandro Moretti. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás viviendo estos días de campaña, de acá hasta las elecciones? ¿Mucha presión o no? Ya sobre el final con mucha expectativa, con ganas de que sea ya 25 de octubre, no para que termine, sino para que finalmente uno trabaja tanto que llega un momento en el que dan ganas de ver qué pasa con todo ese trabajo, esas recorridas, caminatas, charlas que vamos haciendo. Así que con mucha ansiedad. Y ya falta poquito, estos días se pasan muy rápido. Claro, claro. Y quieren hacer de todo, ¿no? Porque yo veo que los candidatos tienen como 4 o 5 actos por día. ¿Vos sos de esas candidatas? Y sí, en realidad sí, tratamos de visitar la mayor cantidad de lugares que podemos en el menor tiempo posible. Y obviamente que a diferencia de los otros candidatos no tenemos disposición de recursos como para hacer grandes eventos. Claro. Entonces sí, por ahí en determinados momentos, fines de semana, centralizamos más algún evento más grande, pero después tratamos de recorrer, nos escriben muchos vecinos de distintos barrios y nos convocan para que vayamos, así que vamos siguiendo un poco esa agenda también, en función de lo que nos van planteando los propios vecinos de la ciudad. ¿Ustedes han trazado, por ejemplo, un perfil de votante? ¿Quién votaría a Patria Grande acá en La Plata? Y es una linda pregunta, porque yo creo que digamos, ¿lo votan como nuevos? ¿Lo votan como una nueva expresión de la izquierda? ¿Lo votan porque son jóvenes? Hay un mix de todo eso. Muchas veces nos han encasillado en esto de los votan porque son jóvenes. Yo no creo mucho en eso porque relativiza un poco el planteo político que nosotros hacemos, que tiene que ver con esto de la novedad y tiene que ver con esto de la novedad en términos de izquierda y en términos del espacio de izquierda que representamos, ¿no? Por eso relativizo, me parece que eso lo relativiza. Es verdad que somos una fuerza joven, pero sí tenemos como una gran historia de construcción en la ciudad. Llevamos más de 10 años ya trabajando en La Plata, hemos ido mutando, teniendo distintas identidades, hasta llegar hoy a lo que es Patria Grande. Y lo cierto es que en el voto se expresa eso, se expresa gente que reconoce el recorrido, pero que reconoce sobre todo el potencial que tiene esta fuerza cuando hace un planteo, esto de recuperar la izquierda, mejor dicho la política, desde un lugar de la izquierda, pero con una perspectiva popular, que es algo que en nuestro país no ha tenido gran desarrollo, aunque sí ha habido experiencias, y que hoy aparece como una posibilidad, por lo menos para nosotros, más concreta de empezar a construir. Y creo que hay mucho de eso en el votante nuestro. Y también hay un perfil que por eso nos dicen, bueno, que disputamos este voto con Florencia Saintut, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros, justamente por donde nos paramos en la izquierda, no tenemos una concepción de que, bueno, es todo lo mismo, es todo malo. No creemos eso, creemos que ha habido grandes avances en los últimos 10, 12 años y que hay cuestiones que sí hay que transformar y que tienen que ver con un planteo más de fondo, y ahí es donde está esta identidad de izquierda, ¿no? Claro. Pero no creemos que hay que tirar por la borda ni deslegitimar muchas cosas que se han construido y de las cuales el pueblo ha sido parte. Te van a mezclar con Scioli, que habla de construir sobre lo construido. ¿Cómo te diferencias ahí? No, nosotros nunca hemos sido parte del kirchnerismo ni de ese espacio político. En ese sentido no tenemos preocupación, tenemos bien claro que hay un planteo de fondo que no se identifica con la izquierda y que el espacio kirchnerista no, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hay grandes transformaciones que son imposibles de llevar adelante en la medida en que no se cuestione la totalidad, y la totalidad tiene que ver con que hay una desigualdad estructural que se sostiene y que también la ha sostenido en parte el kirchnerismo, para que las cosas funcionen como ellos quieren, ¿no? Nosotros no trabajamos de esa concepción. Creemos que hay una desigualdad nata que tiene que ver con el sistema de acumulación de capital, una cuestión económica. Muchas veces se plantea economicista, aunque no lo es, y nos diferenciamos en ese sentido. Nosotros somos de izquierda. A veces se plantea como difícil el tema de la izquierda, porque uno imagina cuando ve candidatos tradicionales que te hablan en términos tan doctrinarios, que está bien, ¿no? Cada uno hace la propuesta a la manera que crea conveniente. Pero en algunas expresiones de izquierda como que les costaba muchísimo bajar al tema ciudadano, me parece a mí. Ustedes creo que han hecho el esfuerzo por expresarlo. Cuando hablan, por ejemplo, de una ciudad equitativa, hablan del tema de una ciudad
que ha sido víctima de la voracidad inmobiliaria. Eso es entendible en términos prácticos. Creo que van dirigidos hacia eso, ¿no? Justamente no ser, digamos, porque para hablar del capital, hablar de un montón de cosas, lo hablamos en la universidad, pero a veces debe haber un contraste en los barrios cuando van con su propuesta. Sí, yo creo que hay una cuestión de cómo se trabaja la política desde el diálogo y cuál es el rol que el otro ocupa, ¿no? Que me parece que eso ha sido un gran error de la izquierda, histórico, el no poder acercarse a la gente de la que tanto habla. Y eso tiene que ver con esto, con el entenderse en un lugar de mucha distancia con el otro. Nosotros no creemos en eso, creemos que necesariamente para construir en política hay que construir con diálogo, y que tiene que ser siempre desde una perspectiva del acceso a derechos. A mí no me sirve de nada que el otro entienda las teorías marxistas, sino me sirve mucho más a mí cuando me acerco a entender que hay una cuestión de derechos no resuelta, que hay una... Digo, desde la realidad. En realidad esa es una primera etapa de hacia dónde quieren llegar después. Sí, me parece, es la realidad. Es la realidad, claro. Creo que eso es algo que a nosotros nos distingue y de lo que puedo hablar orgullosamente, ¿no? Nosotros trabajamos desde la realidad del otro y desde la propia, porque vivimos como vive la gente. También claro. Eso también tiene mucho que ver con desde dónde uno hace política, ¿no? Eso ayuda muchísimo, me parece a mí. Estabas hablando recién de que por ahí se dirigían a un perfil similar al de Florencia Saintut, como que yo alguna vez imaginé el voto de Florencia Saintut en la interna del Frente para la Victoria como una primera expresión de voto útil para oponerse a Bruera. Sí. Y en ese sentido, por ahí, si se lo entiende así el voto de Florencia Saintut, ustedes podrían ir por ese voto. Pero también hay un voto, me parece, de disciplina partidaria de parte del Frente para la Victoria, con lo cual a mí llegaron a mis oídos versiones, por ejemplo, de muchos jóvenes que han dicho, bueno, hacia afuera el discurso es nos disciplinamos con el Frente para la Victoria y el cuarto oscuro a conciencia. ¿Ustedes qué información tienen? ¿O qué opinión tienen? Claro, no tenemos información, nunca, aparte de la información de ese tipo nunca es confiable, ¿no? En el sentido de que todos podemos decir muchas cosas, pero después lo que hacemos es lo que hacemos. Lo que sí es cierto es que yo creo que los votos no son de nadie, no son de Florencia, no son nuestros, no son de Bruera, no son de nadie. Y eso es importante, porque muchas veces se habla, bueno, si pasa esto, los votos de tal se trasladan para tal. Yo no creo mucho en eso. Sí creo que hubo un fuerte voto opositor en el voto a Florencia Saintut, opositor al bruerismo, o esto del voto oportunidad. Aparecía como la oportunidad más factible de que Bruera no ganara. La primera oportunidad de rechazo, claro. Sería, ¿no? Creo que hay mucho de eso, pero también creo que hay muchos un voto de un sector que se siente representado con algo que Florencia simboliza, pero que yo creo que no iba a poder terminar de hacer. Es muy difícil sacar a Bruera compartiendo con Bruera el gobierno, ¿no? Creo que esa limitación es una limitación que Florencia tiene, que Florencia tuvo y que tiene, pero que sus votantes, hay muchos que se identifican con una política que es compartida muchas veces en lecturas o en política, no sé, en materia de género, en materia cultural, en materia educativa. Nosotros muchas veces no nos encontramos con grandes diferencias con ese espacio, y lo sabemos porque también es cierto y muchos nos lo plantean. Hay muchos de esos votantes que sí van a elegir a Patria Grande en esta elección y que nos lo plantearon desde un principio. Nosotros andamos mucho en la calle, ¿no? Porque nuestra mayor forma de difusión es estar con las mesitas en la calle. Sí. Y en eso está bueno porque charlas mucho con la gente y desde el principio, antes de las PASO, se nos planteaba esto, ¿no? De decir, bueno, yo hoy voy a apostar acá porque creo que es lo más factible, lo más posible de sacar a Bruera, pero este voto es para Patria Grande después de las PASO, ¿no? Es una cosa muy contradictoria, pero es lo que le pasa a la gente también en una ciudad que está atravesando un contexto que es muy difícil. Y esto último que se ha visto de estos encuentros o fotos con actos compartidos de Pablo Bruera y Florencia Saintut, ¿eso qué opinión te merece?
Y yo creo, nosotros no trabajamos como hace la izquierda esto de, bueno, yo les dije que eran todos lo mismo, no. Claro. Eso seguro que no. Sí, lo que creo es que, bueno, el espacio de Florencia estuvo siempre muy condicionado, ¿no? En la medida en que decidió disputar en el marco del Frente para la Victoria, fue un espacio que estuvo condicionado, y cuando uno elige pelear por dentro y, bueno, perder, traía eso. Yo creo que la apuesta que hicieron fue valorable, es muy valorable, pero que, bueno, la realidad de la disputa que se animaron a dar era esa, que el resultado, si perdía, era que, bueno, acompañaba, como sucede en el peronismo, ¿no? Bueno, seguimos entonces en el último tramo del enfoque provincial aquí por FM Keops. Estás viendo por video streaming a Clara Condenanza, candidata a primer concejal de Patria Grande, que postula como candidato a intendente a Leandro Amoretti. Tiene muchas iniciativas, Clara Condenanza, con respecto al tema género. Y digamos, a días de que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres, me contó un pajarito que anduviste por ahí, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, estuve en Mar del Plata en el Encuentro Nacional de Mujeres. Viajamos, creo que entre 350 y 400 mujeres de acá de La Plata, en la delegación de Patria Grande. La verdad que una experiencia increíble. Y el clima de convivencia, porque van de todos los partidos políticos, vamos, ¿no? De todos los partidos políticos, gente que no está en ningún partido político. Es un encuentro donde de año a año se suman mujeres que están desorganizadas, por decirlo de alguna manera, pero que encuentran ahí un espacio de contención, de diálogo, que es muy importante. Y van, bueno, de todo tipo de mujeres, digamos. La verdad que es muy enriquecedor, porque es uno de los pocos espacios en el que uno se encuentra desde el compartir ser mujer discutiendo política, ¿no? Son 2 días, yo siempre digo, son 2 días al año que son de nosotras, y eso es importante. Y también fue un fin de semana muy convulsionado, porque en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres ocurrieron varios femicidios. Sí. 2 de ellos en Mar del Plata, y la verdad que es muy fuerte eso. Indignante, ¿no? Claro. Genera mucha impotencia, pero también fue el encuentro de mujeres más grande de la historia. Se cumplieron 30 años y hubo más de 60.000 mujeres. Ha crecido muchísimo. El primer encuentro de mujeres tuvo 600 mujeres. Claro. ¿No? Hace 30 años, ¿no? Sí, 30 años. Sí. Desde la democracia, desde la vuelta de la democracia, es el espacio de organización y discusión política que más se ha sostenido en el tiempo, que ha crecido y que contiene a todos los partidos políticos, ¿no? Es como que tiene esas 3 particularidades que yo creo que lo hacen muy, muy interesante y muy intenso. ¿Y qué conclusiones extraes de ese encuentro para relacionarlos con tu condición de candidata concejal, con vistas a la ciudad, una ciudad como La Plata? Bueno, nuestra ciudad tiene, la verdad que en términos de política para las mujeres, pero también para las identidades disidentes, ¿no? En general, está muy atrasada. La verdad es que en general los gobiernos de la ciudad no han tenido política para las mujeres, pero en este caso, en el caso del obrerismo, ha sido gobierno municipal durante una época en que ha habido avances legislativos o leyes marco, como contra la violencia, contra la trata. Bueno, ha habido distintos marcos donde, si se hubiera querido hacer política, se hubiera podido hacer. Por eso creemos que en este sentido el obrerismo ha tenido una política mucho más retardataria y conservadora, ¿no? Porque hubo marco para avanzar. La realidad es que hoy la Secretaría de Género depende de la Secretaría de Derechos Humanos, está completamente desfinanciada, principalmente sostenida por sus trabajadoras, que 2x3 estamos acompañando en medidas frente al municipio porque cobran 2 mangos y son perseguidas por el gobierno municipal. Es decir, es una situación muy alarmante. En nuestra ciudad, del Ni Una Menos para acá, hubieron 41, bueno, sumándolos del fin de semana, bastante más, femicidios. Bueno, 3 de ellos fueron en la ciudad de La Plata. Es necesario urgentemente declarar la emergencia en violencia de género, como primer medida del Consejo Deliberante. La municipalidad no es la primer ventanilla de atención en la temática, no, eso lo quieres decir, ¿no? Exactamente. El Consejo Deliberante además tiene la urgencia de declarar esta emergencia en violencia de género para la ciudad, y a partir de ahí replantearse todo el esquema de política pública en la materia. No puede haber una secretaría que dependa de otra, que no tenga plata. No, hay que crear una secretaría que con autonomía, aunque con responsabilidad en el financiamiento de parte del Estado, pueda trabajar junto a la universidad, junto a las grandes... acá hay muchas organizaciones de mujeres, hay un gran activismo en la ciudad de La Plata en general, y en lo que hace a materia de género también. Tiene que poder reunir a todos esos actores y pensar una política que sea de prevención, que sea de contención,
el único refugio que existía para mujeres víctimas de violencia en la ciudad fue cerrado por el heurerismo. Entonces la contención también es importante. Si una mujer no tiene a dónde ir, no puede salir de una situación de violencia. El femicidio es la última expresión, es la peor expresión de la violencia. Pero hay todo un camino a recorrer en el que hay mucha política pública para hacer y que el municipio tiene una gran deuda. Para nosotros lo principal tiene que ver con eso, con poder generar un espacio que pueda pensar y proyectar esa política con autonomía política, porque si el municipio es el primero que persigue, difícilmente vaya a construir política para que eso no pase, con autonomía, pero con plena responsabilidad del Estado en términos de financiamiento y de personal y de capacitación, ¿no? Eso como primera medida es algo de lo que nosotros priorizamos a la hora de entrar al Consejo Deliberante. Y bueno, a ver, lo voy a decir en unos términos para no ser atacado justamente por alguien que defiende tanto el género, pero digo, es una dimensión a pensar. La otra es pensar a la mujer ciudadana, usuaria de servicios, que vive en el barrio, en el casco urbano, sus necesidades como vecina, que no, está bien, no las podemos desprender de estas que está señalando, pero en las otras necesidades como vecina, ¿qué tenés pensado, planteado, con proyectos, con ideas? Bueno, y ahí hay mucho que, también hay mucho que viste que fui muy bastante rebuscado para preguntar. No, pero está bien, porque lo primero que hay que hacer para avanzar es sacarle los fantasmas a todo, a todo. Yo lo que creo es que también lo importante para pensar política en esos términos para las mujeres es sacarle del lugar de lo familiar, ¿no? Muchas veces la mujer aparece relegada porque aparece ocupándose de todas esas cosas. Sacrifica todo en aras de la familia, obviamente. Y porque es el lugar que culturalmente, históricamente se le ha asignado, ¿no? Entonces hay determinadas cosas en las que se puede avanzar en materia municipal, como los jardines maternales, como un montón de cosas que pueden hacer que la mujer pueda pensarse de otra forma en la vida de la ciudad, ¿no? O sea, hoy la mujer trabaja a la par que trabaja el hombre. Hay una igualdad de hecho, hay una obviamente, igualdad, hay una igualdad en el sentido de lo que, todo, claro, lo que aporta el sistema productivo, un montón de cosas, pero eso no se ve reflejado después en los derechos laborales, en los derechos ciudadanos, etcétera, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, la ley de cupos, todas las boletas contienen mujeres, la ley de cupos, pero ninguna encabeza nada. Pero hay, digamos, está bien, porque eso fue una discusión en su momento, el hecho de que encabece o no encabece. Bueno, vamos a señalar que tenemos una mujer presidenta, por ejemplo. Obvio, sí, por supuesto. Pero el tema de que encabece o no encabece, vos decís que porque no está en igualdad de oportunidades para luchar, para encabezar esa lista. Yo lo que de hecho, vos estás encabezando una lista. Por eso, pero lo que creo es que, por ejemplo, la mayoría de los partidos cumple con la ley de cupo. Ahora, a la hora de pensar en quién ingresa en los lugares, la mayoría de los partidos priorizan que lo hagan los hombres. De hecho, incluso las listas de concejales uno lo mira y están construidas mayoritariamente por hombres y las mujeres vienen del número 6, 7 para abajo o en las suplencias, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con cómo se ha pensado a la mujer en el lugar de la construcción de la política pública. Yo en el Consejo Deliberante hoy hay 6 mujeres. Una entró por suplencia, por una de Frente para la Victoria. Maya, que otra. No me sale el apellido. No importa. Y las otras 5 fueron electas, de 24 lugares. Entonces, yo creo que en la primera... Bueno, yo te voy a dar un dato, por ejemplo, que ingresen hace unos años, creo que la Justicia Electoral Federal, me parece, estableció que el cupo tiene que ser el 50%, no del 30% para género. Y de hecho ha obligado a algunos partidos a reformular sus listas. Lo que pasa es que después los partidos políticos no insisten y por ahí, no sé, culpa de quién es de que no se avanzó en eso, pero yo creo que sería interesante. De hecho, bueno, la ciudad de La Plata también es un ejemplo de eso. Nosotros tenemos grandes referentes cuando se habla de política, no sé, desde Chicha Mariani hasta... O sea, hay un montón de mujeres que claramente no es una cuestión de capacidad, sino es una cuestión del lugar que se le ha asignado históricamente a las mujeres en la política, en la vida familiar, en la vida ciudadana. Yo creo que el municipio tiene cosas para hacer. ¿Y esa desigualdad en el trato, ¿no? se nota en la mujer ciudadana platense? Y sí, desde lo mínimo que planteo, desde los jardines maternales y la poca disponibilidad que hay para que si vos tenés un hijo, o sea, no te queda a cargo tuyo necesariamente, no se puede compartir, digamos, con la crianza del hijo con el padre, en la medida en que siempre termina siendo la madre la que queda en ese lugar.
y después en todos los planos, en el acceso a trabajo, en el acceso a las cooperativas municipales, no sé, cuando el municipio también tiene muchos antecedentes de que ha despedido mujeres porque era embarazada, o como la política que tiene sobre todo con las trabajadoras municipales que están ocupadas del área de género. Digo, hay mucho para hacer en ese plano, pero principalmente yo creo que el debate de ¿quién puede representar mejor a las mujeres? Yo creo que hay que hacer que haya más mujeres haciendo política. ¿Qué se puede hacer por las mujeres? Que yo las veo muy solas, y no con esto quiero ser peyorativo, ni sectarista, ni nada, pero esa mujer que hay que hacer un monumento, que vienen de zonas precarias, que van con 4 o 5 chiquitos de la mano porque uno de los chicos se engripó, tienen que llevarlo en la sala y tomar 2 micros. A esa mujer le hace falta un mayor reconocimiento que no tiene, y se lo ve a diario en la ciudad de La Plata. Igualdad en derechos, porque es por esto que te digo, o sea, si el hombre llevara a los chicos a la salita le pasaría lo mismo, pero está legitimado socialmente que lo haga la mujer, y las salitas municipales abren 2 horas a la semana, con suerte, depende del barrio, depende del delegado municipal, entonces claro, te tenés que trasladar toda la ciudad hasta el hospital provincial más cercano. Lo mismo con la ida a la escuela. O sea, hoy como la ciudad ha sido planificada de tal manera que ya la escuela no queda en el barrio donde vos vivís. Claro. Es imposible. Se complica y todo. Esa es una tarea que históricamente se le ha dejado a la mujer, encargarse de la educación de los chicos, igual que el docente. Se dice, los docentes son la segunda madre. No, la docente es la docente. La docente es la docente. Y ocupa otro bastante rol tengo en mi casa en la vida de los chicos. Pero digo, tiene que ver en esto, en cómo se planifica la ciudad en materia de acceso a derechos. Pero para eso tenés que hacer que un Estado funcione en todos sus niveles. Por supuesto, y por eso lo planteo desde ese lugar. Incluso, digo, si nosotros miramos al municipio, recorremos toda la política pública desde una perspectiva de género, lo que vamos a encontrar es el problema al revés. El problema es cómo funciona el sistema de salud municipal, el problema es cómo funciona el sistema de transporte, el problema además también es cómo funciona la Secretaría de Género, digo. Pero hay que buscar, para mí es importante buscar la integralidad. Y en la perspectiva en cómo se atraviesa el conjunto de la política pública desde una mirada de derechos y de mayor adquisición de derechos para la mujer. En eso y hay mucho para hacer. El secreto ahí está en que por algún lado se pierden los recursos, porque por ejemplo presupuesto tiene este municipio, y mucho. Me parece que de sobra o de mucho, no sé, me van a decir de sobra no, saca bien las cuentas, pero cuando uno escucha los presupuestos son 2.000 y pico de millones este municipio por tiene año, mucha plata, es mucha plata. Tiene un complemento importante por ser sede del gobierno provincial, que le puede proveer de servicios que en otros distritos no los encontrás, y sin embargo no alcanza. Vamos a decir, la respuesta es obvia, pero decila vos. no sé. Sí, es que igual no es tan obvia, porque digo, es importante trabajar o se gasta mal o alguien se queda con la plata. Porque claro, la realidad es que tuvimos un municipio que priorizó invertir en la policía municipal, la policía comunal, y no abrió la discusión, o la abrió en términos formales, pero no reales, porque el Consejo Deliberante muchas veces no funciona así. La verdad es que casi todos los integrantes del Consejo Deliberante votan el mismo presupuesto, con las mismas asignaciones a otras prioridades, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de discutir si asignábamos toda esa cantidad de plata a la policía comunal o a que funcione el sistema de salud municipal, bueno, el resultado es otro. Claro. En ese sentido, el municipio de La Plata tiene una deuda en términos democráticos que es muy grande, porque nosotros cuando vimos asumir a Bruera, lo vimos asumir desde el discurso de, hasta el presupuesto participativo, que en términos de propuesta política no es mala. Claro. El problema es que no le dan al vecino elegir este tipo de cuestiones que tienen que ver con la asignación presupuestaria, por ejemplo. Terminás eligiendo si querés que asfalten la calle 520 o 521, claro. Pero digo, por decir un ejemplo. Y eso no es política pública, eso es desparramar, eso es distribuir lo que sobra, y lo que sobra es muy poco, cuando lo principal se gasta principalmente en otras cosas. El municipio claramente tuvo la prioridad de financiar a un sistema de transporte que anda mal, pero que moviliza a la gente que el municipio necesita movilizada, que es en el marco del casco urbano. Tuvo la prioridad de financiar a la policía comunal, y cuando pidió presupuesto a la provincia, lo pidió también en función de la policía comunal, para formarlos en 6 meses y tener ya los primeros casos de gatillo fácil en mano de la policía comunal, y ha desfinanciado principalmente el sistema de salud y todo lo que tiene que ver con la territorialización de la ciudad.
es muy dispar, es muy difícil. Perfecto, bueno, muchas gracias, Clara Condenanza, candidata a concejal del espacio Patria Grande, que conduce, que encabeza Leandro Amoretti. ¿Algo para agregar quedó o no? ¿O sí? Sí, en realidad sí, puedo estar hablando mucho, pero sí me parece que, bueno, primero agradecerles la invitación, y segundo, creo que estamos en una situación difícil en la ciudad de La Plata, y que en el sentido de que quedó no hay opciones políticas reales entre los discursos que se plantean, ¿no? Esto que yo decía recién, bueno, la verdad es que a la hora de votar, votan todos juntos, no es un decir, es cuestión de acceder incluso a los archivos del Consejo Deliberante. Nosotros creemos que tanto Brera, Garro como Arteaga realmente significan proyectos similares si nosotros pensamos a la ciudad en términos de acceso a derechos. Y creemos que después de esos tres que representan ese proyecto muy similar, nosotros sí podemos representar una alternativa en ese plano, en hacer política para achicar esas brechas y bueno, y seguir creciendo, ¿no? Pero hoy hay una oportunidad muy concreta, que es la de ingresar al Consejo Deliberante, que nos genera mucha expectativa, y creemos además que tiene acompañamiento. Así que bueno, también llamo a que a los oyentes a que se hagan también un poco eco de eso y puedan acompañar esta nueva propuesta. Lista Patria Grande, número. Bueno, lista Patria Grande. Entonces, nos cambiaron únicamente para categoría municipal y legisladores provinciales. Exactamente. ¿No? La otra compañera, candidata a senadora, Diana Broggi, primer candidata a senadora de Patria Grande. Bueno.